Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente a través del panorama regional de Unidos Televisión, desde la ciudad de Belleville para todo el mundo a través de redes sociales. Realmente muy grato cada semana encontrarnos para reflejar las noticias muy buenas y también aquellas que no lo son tanto, pero que hacen al acontecer de comunidades que buscan prosperar, buscan progresar, y realmente el camino que cada intendencia, cada institución elige es muy fortuito, a veces desde la ayuda nacional, a veces desde la ayuda provincial, pero a veces también desde la ayuda de sus propias comunidades, planteando temas que a veces tienen que ver con una agenda relacionada al quehacer comunitario, a las obras y servicios públicos, pero a veces también relacionados a ser mejores vecinos. Hace años atrás se institucionalizó una ley, la ley Micaela, a nivel nacional, luego incorporada a las legislaciones de cada provincia y cada municipio, según la cual es importante hacer formaciones en perspectiva de género relacionadas en particular a la violencia de género. La ley Micaela justamente nació en su momento con la finalidad de aportar un debate muy merecido y muy necesario en nuestra sociedad acerca de por qué existen tan altos índices de femicidios. Por supuesto, la violencia en el hogar, la violencia en contra de la mujer es una de las situaciones que fue necesario abordar y que a través del Congreso de la Nación logró ser atendida como se merece. Paralelamente hay otro tipo de violencia que afectan tanto a la mujer como a los hombres y que tiene que ver con la discriminación. De hecho, en nuestro país existe un instituto que lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, que es el INADI, y está bajando líneas a distintos lugares del país, en particular en los que se refiere a cómo se comunica en relación a la discriminación. Recientemente estuvimos presentes en la localidad de Oliva porque allí la Intendencia vio necesario hacer una jornada de esclarecimiento al respecto. Fue necesaria la presencia de funcionarias del INADI para poder dictar una charla que tuvo que ver justamente con la forma en que se comunica. Esto a partir de la situación de algunos medios que informaban, pero con un sesgo supuestamente discriminatorio, y por supuesto para poder lograr una mejor convivencia es necesario también conocer hasta dónde o no algunas palabras hieren, y en ese sentido fue fundamental la presencia de la gente del INADI en tareas que seguramente se van a ir reproduciendo en otros lugares de la provincia, como se está haciendo en varios lugares del país. Hemos estado presentes a través de las cámaras del panorama regional en Oliva para conocer el carácter de esta propuesta, y en ese sentido estuvimos con algunas de las profesionales intervinientes. Una de ellas es Camila Vivas, quien es licenciada en psicología, y nos comentaba sobre esta situación lo siguiente. En realidad un poco la idea del taller surge de varios discursos de odio que en este último tiempo diversos medios de comunicación han plasmado, digamos, en sus noticias o de diversas maneras, por lo que nos pareció muy importante la capacitación y la formación con perspectiva de género y diversidad a la hora de poder hablar de ciertas minorías, como por ejemplo las personas LGBT, o digamos las personas con discapacidad o diversas minorías. ¿Piensa que hay una gran discriminación respecto a este tema, que no se entiende nada de todo esto? La discriminación, digamos, siempre está en relación a diversas temáticas, pero sí creemos que hoy los medios no tienen la perspectiva que deberían, no generalizo, pero varios, en relación a género y a cómo trabajar cuestiones ligadas tanto a las mujeres como femicidios, como así también ligadas a las diversidades. La trabajadora social Dayana Mancini estuvo presente en la jornada en donde se dictó en Oliva la capacitación en materia de violencia de género y de discriminación. Es muy necesario apuntalar este tipo de mensajes, ya que en la cotidianeidad de los comunicadores cada vez el tema de la sensibilidad social hacia estas situaciones es más presente. La palabra de la profesional.
Y en materia de derechos, Argentina es una de las pioneras a la hora de reconocer estos derechos a las personas LGBT, a las mujeres, pero bueno, siempre hace falta seguir avanzando en esta temática. Yo creo que estos espacios son espacios de conquista y bueno, y son sumamente importantes que sucedan. Volvemos al origen, digo, pero sin puntualizar. Creo que fue un puntapié inicial y vieron la necesidad imperiosa de, vuelvo a la palabra, ¿no? Visibilizar todo esto. Visibilizar, problematizar y poder debatir acerca de que está mal que nos refiramos de la manera que nos referimos a las personas, a las minorías, como recién decíamos. Y bueno, acá van a estar nuestras compañeras que forman parte del centro de referencia de la diversidad sexual y de géneros de acá de la localidad de Oliva, así que escucharlos también va a ser rico para que puedan escuchar sus vivencias desde su voz, ¿no? Continuando con la jornada de capacitación en discriminación que se realizó en la ciudad de Oliva recientemente, el Panorama Regional estuvo dialogando con Alan Nicolina Ferreira de Villa María, quien comentaba justamente la necesidad de seguir profundizando sobre esta temática. Lo que venimos también a hablar es básicamente sobre el trato digno de las personas, sobre el respeto y el reconocimiento sobre las identidades de género trans, travestis o no binarias, o la identidad de género con que cada uno una se autoperciba. Coincidís con quienes hablamos antes también, que esto ha ido cambiando con el tiempo, que de alguna manera se va, reflexionando mejor sobre esta cuestión, que se va entendiendo mejor esta cuestión, ¿o no? Totalmente, es un proceso de cambio, de transformación, en diferentes paradigmas, digamos, y en diferentes procesos culturales de las personas, digamos. A partir del matrimonio igualitario en 2010 se construyó un nuevo sujeto político que permitió que en 2012 se sancione la ley de identidad de género y a partir de eso empezar a hablar sobre el respeto del trato digno de las personas, sobre que el transitar de las personas en las instituciones públicas sea lo más ameno posible para ellos, no solo en las instituciones públicas, sino todos los espacios, digamos. Y a partir de eso pudimos empezar a discutir sobre otras cosas, sobre, por ejemplo, el cuidado del trabajo, la inclusión del trabajo de estas personas trans, travesti y no binarias, tanto en el ámbito público y privado. Por ejemplo, en Villa María presentamos un proyecto de ordenanza de inclusión integral trans, travesti y no binaria, que habla de la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. No solo como un espectro mucho más amplio, más allá del cupo laboral, digamos. No, el cupo laboral es importante. Es totalmente importante, digamos, porque da un piso y una apertura para una sociedad que fue por un montón de tiempo excluida, y excluida por el Estado. Es por eso que se exige el cupo en el Estado, digamos. La comunicadora social Florencia González estuvo presente en la jornada de capacitación acerca de la discriminación y estas son sus palabras sobre este evento. Soy comunicadora social, hace mucho ya que investigo y trabajo sobre temas vinculados a género, diversidad y derechos humanos. Y bueno, hoy estamos acá en Oliva acompañando la iniciativa de compañeras de la municipalidad de esta ciudad y para hacer un taller de comunicación inclusiva con periodistas, comunicadores, comunicadoras, gente que de alguna manera se vincula al ámbito de la comunicación, no necesariamente al ámbito mediático, sino todas aquellas que generen mensajes, ¿no? y productos comunicacionales. Y bueno, la idea un poco es desarmar ciertos prejuicios, ciertos mitos, ciertas ideas preconcebidas acerca, ¿no? del trabajo periodístico que incluyan de alguna manera la perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. ¿Cómo crees que se está tratando a nivel país todo esto? Bueno, yo creo que hay un avance muy grande en los medios de comunicación y también en profesionales que se forman al respecto. Creo que eso también tiene que ver con una motivación un poco más bien social, ¿no? Los movimientos sociales que están constantemente presionando, ¿no? acerca de ciertas prácticas que hay que rever, pero yo creo que hay un avance. Falta, por supuesto, pero bueno, lo interesante es que se generan espacios como este, ¿no? para poder encontrarnos y acá nadie tiene la posta. La idea es que podamos un poco preguntar, cuestionar, problematizar, compartir algunas perspectivas. El panorama regional se ha trasladado a la localidad de Ordóñez. Allí, un referente regional de la cultura, como es Carlos Aguilar, nos recibió en la Casa de la Cultura de esta localidad, en donde se realizan talleres para adultos, para niños
e inclusive talleres que no solamente se refieren a la cultura en particular y al arte en particular, sino también a la informática. Algunos horarios y días en donde estos talleres están disponibles, en la palabra de Carlos Aguilar. Acá en Ordóñez, que venimos funcionando en esta Casa de la Cultura desde marzo del 2000, arrancamos en aquella época con 3 talleres y bueno, fue creciendo. Hubo épocas antes de la pandemia donde de lunes a sábado había actividades y donde entre 250 y 300 personas semanalmente pasaban por la Casa de la Cultura. En este momento que se están recuperando las actividades, tenemos talleres los lunes, taller de manualidades, de reciclado, a cargo de Laura, que trabaja aquí en Cultura también. Los martes tenemos folclores para niños, para adolescentes, para adultos y el ballet. Ahora está por comenzar los martes, pero este es del CEDER. Pero bueno, lo trabajamos juntos con Cultura, un curso de informática. Los miércoles está el taller de Zumba y nuevamente hay clases de reciclado y de manualidades. Los jueves tenemos dibujo, tenemos pintura y tenemos tango. Y los viernes hay guitarra, hay canto y teatro, para niños, para adolescentes y para adultos también. Esos son en general los talleres que están funcionando normalmente durante todo el año. Después, bueno, se programan actividades especiales con los centros educativos, como ser el jardín cuando es el Día de los Jardines de Infantes, o cuando alguno de los colegios de las instituciones tiene que hacer algún acto, alguna actividad. Generalmente Cultura está ahí participando con algún número. En la Casa de la Cultura de Ordóñez se desarrollan, como les decíamos y como lo acaba de reflejar Carlos Aguilar, talleres de distinta índole. Es importante esto en el sentido de que toda la comunidad los apoya, los acompaña. Se habla de más de 150 personas que actualmente concurren y que además sirven para la familia. Inclusive en distintas épocas del año se realizan encuentros en donde todos los talleristas pueden mostrar los avances y los logros en cada una de sus disciplinas. Carlos Aguilar justamente al respecto nos decía. Hay chiquitos que están bailando folclores con 3, 4 años. Y después vos tenés en guitarra o en teatro personas mayores de 60 años. En general la participación en Cultura tiene un común que es niños y adultos. La etapa más difícil es la de adolescentes, es decir, esa etapa del secundario de los chicos es la donde menor número de participantes tenemos. Pero en este momento, y considerando que se retoma abiertamente las actividades después de la pandemia, unas 150 personas participan en la Casa de la Cultura semanalmente de las actividades. Carlos, ¿cómo se sostienen los talleres? ¿Qué aporta la municipalidad, los talleristas? ¿Cómo es? La municipalidad hace un aporte muy importante y bueno, durante todas las últimas administraciones que he estado yo aquí en Cultura, ha habido la voluntad política de apoyar totalmente a las actividades culturales. En general los talleres, los niños son gratis. Los talleres para los niños es gratuito y los adultos pagan un mínimo. Y los profesores tienen una compensación aparte, generalmente porque algunos se trasladan desde localidades vecinas para compensar gastos. Años atrás, en nuestra región se institucionalizó el Consejo Regional de Cultura. Uno de sus referentes era Carlos Aguilar. Se trataba de una organización entre distintos municipios en donde se avanzaban con planes comunes en materia de educación, cultura, expresiones artísticas. Inclusive se realizaba mega eventos en donde todos los talleristas de distintas localidades participaban para mostrar los logros individuales.
Carlos Aguilar fue uno de los grandes impulsores de aquella experiencia que posteriormente se suspendió, pero que ojalá pueda repetirse. El Consejo Regional de Cultura era Departamento Unión y Marcos Juárez. Cuando arrancaron por el año 92-93, que yo todavía no formaba parte, yo recién empecé a integrar en el año 99, pero digamos que tenían como objetivo recorrer la región, hablar con los intendentes para que en cada lugar, en cada localidad se reconociera y institucionalmente se estableciera el área de cultura. Después de 20 años que funcionó normalmente ese Consejo Regional de Cultura, tuvimos la satisfacción de que todos los pueblos del Departamento Unión y Marcos Juárez tuvieran el área de cultura. Algunos como una comisión, o como un coordinador, o como un director, o como un secretario, pero todos tenían su departamento de cultura establecido. Y con múltiples actividades culturales, que a eso también contribuyó el Consejo Regional de Cultura, es decir, encuentros regionales de pintores, de escritores, de teatreros. Fue una muy importante, en una de las funciones principales de ese consejo, el desarrollar la cultura de la región. Aquí en Ordóñez, prácticamente de manera institucional, a partir del año 2000, cuando se encontraba como intendente Dardo Iturria, decide crear la Dirección de Cultura para darle un marco institucional al trabajo cultural. Me convocó a mí en ese momento y bueno, decidimos que lo importante era tener un lugar que identificara el trabajo de cultura y después la difusión, para que la gente se arrimara y se acercara a cultura. Digamos que en ese momento era muy básico el objetivo general que teníamos, que era establecer un lugar con gente adentro, cosa que si cambiaba la administración, el que viniera tuviera el buen tino de continuarla. Y bueno, continuamos y ahora tenemos este local, que en aquel momento era algo bastante precario, era grande, pero una infraestructura importante, pero la fuimos de a poco remodelando. La municipalidad invirtió muchísima plata en ir mejorando y acondicionando todo lo que es este edificio para cultura. Realmente ha habido muy buena voluntad desde el municipio porque el presupuesto de cultura siempre fue importante aquí. En nuestras charlas con Carlos Aguilar hablábamos sobre las distintas experiencias realizadas a través de megas eventos culturales en toda la región, pero también la expectativa de que esto se repita, se pueda hacer siempre con un tinte educativo, pero también de integrar a las personas de distintas localidades. No en la misma medida que se planteó en aquel momento. En aquel momento se planteó como un evento que juntara varias actividades artísticas y terminamos haciendo un monstruo que contemplaba absolutamente todas las actividades artísticas y culturales de la región. No quedó un solo área sin participar. Lo que pasa es que se hizo algo muy, pero muy grande, donde tenés que tener en cuenta un montón de factores. Hubo apoyo de la provincia, hubo apoyo importante de la provincia, sino para un municipio era imposible recibir 4.000, 5.000 personas. Se le daba almuerzo y cena sábado y domingo, es decir, había que desarrollar actividades en varios lugares distintos, si no, no daban los tiempos para todas las actividades. Yo en este momento me parece importantísimo el trabajo regional. Yo creo que es fundamental el trabajo regional, sobre todo para los pueblos más chicos, que por ahí tenemos que apoyarnos más unos con otros. O sea, miramos más hacia la región que las ciudades más grandes que miran hacia adentro.
Entonces, que haya encuentros, que se retomen los encuentros regionales de pintores, de escritores, de fotógrafos, de teatro, de todas las actividades culturales, sirve para promocionar la actividad cultural. Porque no es que la actividad cultural apunte ni a la diversión, ni a lo artístico, a tener artistas. Ojalá, ¿no es cierto?, si alguno tiene las condiciones, apoyarlo para que desarrolle. Pero lo importante es que esa cultura se desparrame, vaya llegando cada vez más hacia lugares donde, por cuestiones económicas y sociales, a veces la cultura no llega. Lo esperamos en el próximo bloque. Una pausa comercial, ya volvemos.